Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente grabando un devocional más. Y pues como estamos en el mes de la mujer, pues vamos a grabar este devocional, pues precisamente de una mujer. Papá Dios hoy nos va a hablar de una mujer y nos va a hablar de Ruth y de Noemi. Entonces pues vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre qué es lo que tenemos que aprender de Ruth, qué es lo que tenemos que aprender de Noemi. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y si me acompañan a orar. Bendito Dios, te doy gracias por cada una de las mujeres que nos van a escuchar, Señor. Oramos a ti para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos muestre, el que nos ayude, el que nos confronte si es necesario la confrontación, Padre, y que también pues abra nuestra mente, nuestros oídos espirituales y que seas tú usando mi boca, Señor. Si tú dices en tu palabra que yo soy un instrumento tuyo, Padre, pues guíame en este devocional a través del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues miren, este tema de Ruth, pues muchas personas ya lo conocen, algunas personas no lo conocen. La verdad, pues sí viene un poco largo, pero para no leerlo todo, porque pues se va el tiempo, vamos a leer algunos versículos que se puede decir que es donde Dios más ha hablado a mi corazón y que yo espero que también pues les hable a su corazón. Esta es una historia muy bonita, es una historia bíblica muy bonita que habla de Ruth, precisamente está en el libro de Ruth. Entonces vamos a leer y vamos a escoger pues unos versículos y lo que ustedes también puedan leerlo en su casa y que se imaginen esta parte de la historia, porque la verdad es una historia pues muy bonita. Se ha explicado mucho sobre Ruth, sobre Noemí, y pues esperamos que el Espíritu Santo nuevamente nos dé un entendimiento, Señor, de lo que Ruth vivió y Noemí vivió en ese tiempo, y que como mujeres pues también estamos viviendo muchas cosas que solo Dios sabe por qué pasamos eso, y vamos a leerlo. ¿Sale? Dice así, el capítulo 1, versículo 1 de Ruth, dice así: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemi. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Bueno, pues aquí vamos a hacer una pausa. Y aquí lo primero que me llama la atención, dice que esta familia, porque era una familia, que vivían en Belén, y que en ese tiempo que ellos estaban viviendo, pues estaban pasando por una situación muy difícil, que dice que era un tiempo donde había un hambre muy severa, ¿sí? Había una escasez de alimento. Entonces, pues echando a volar mi imaginación, yo pensé, bueno, si ellos estaban en Belén y no eran los únicos que vivían en Belén, estaba todo el pueblo de Israel viviendo en Belén. Y entonces, como estaban viviendo una situación difícil de hambre, pues el esposo de Noemí tomó la decisión de irse de ahí. Él me imagino yo que no ha de ser fácil, ha de ser una situación difícil, pero pues ellos dijeron, no, pues ya vámonos. Aquí no hay alimento, aquí nos vamos tal vez a morir de hambre, pues nos vamos. Pero lo que yo puedo ver aquí es que en ningún momento se menciona que
tanto Noemí como su esposo, pues pidieron la sabiduría de Dios, pidieron el consejo de Dios, ¿verdad? O sea, y muchas veces como seres humanos pasamos por situaciones difíciles y nos entra pues el desánimo por la situación que estamos pasando y pues no buscamos el consejo de Dios. Y todo el pueblo, me imagino, que estaba pasando por una situación difícil. Y era el pueblo que conocía de Dios, que Noemí conocía de Dios, que el esposo conocía de Dios y que sus hijos conocían de él. Y pues ellos, pues, no buscaron el consejo del Señor y decir, papá Dios, ¿sabes la situación que estoy pasando? Y muchas veces no nada más puede ser ahora en la actualidad una situación de hambre. Hay tantas situaciones en nuestras vidas que nos pasan y que si nosotros pues no buscamos el consejo de Dios, nos vamos a ir a otro lugar y tal vez ahí pues vamos a pasar unas experiencias muy duras, muy difíciles, porque pues a lo mejor a ese lugar donde vayamos no vamos a conocer al Señor o no hay gente que conozca de Dios y que las mismas personas pues nos arropen, nos cobijen, ¿verdad? Entonces dice aquí que ellos se fueron a vivir a la tierra de Moab y yo dije, pero ¿quién era ese pueblo de Moab? Entonces, pues haciendo un poquito de investigación, se dice que el Moab era un pueblo totalmente pagano, totalmente idólatra, era un pueblo totalmente donde se hacían cosas horribles, como lo que ahora pasa en el mundo, ¿verdad? Pues había mucha idolatría, había mucho, pues pasándolo a estos tiempos se puede decir que había como que pues mucha descomposición social, ¿sí? Entonces pues ellos escogieron esa parte de irse lejos y se fueron a la tierra de Moab. Y Moab pues era un pueblo totalmente que no conocía nada del Señor. Y entonces pues a veces así nos pasa a nosotros. Muchas veces estando aún dentro de la misma iglesia, hay cosas difíciles que nos van a pasar en la vida y aún en medio de esa situación difícil, en lugar de buscar la presencia de Dios y estar con el pueblo de Dios, que es la iglesia, pues nos alejamos y nos vamos, se puede decir que a otros lugares, nos vamos tal vez a otro país, tal vez a otra colonia, tal vez nos alejamos de la iglesia y podemos decir, pues es que estoy pasando por una prueba muy difícil y no somos los únicos que pasamos por pruebas difíciles, todo el pueblo de Dios pasa por pruebas difíciles, pero entonces ahí está donde pues en medio de la prueba y del dolor decidir, me quedo con el pueblo de Dios que busca a Dios, que alaba a Dios en medio del dolor y de la prueba, o decido irme. Entonces pues Noemí, su esposo y sus dos hijos decidieron irse, ¿sí? Y luego dice aquí que ya estando toda la familia allá en la tierra de Moab, dice que tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Imagínense lejos de su familia espiritual y pasar una situación así de difícil, que se haya muerto el esposo y que ella ni siquiera familia tenía, a dónde ella iba a buscar pues ese consuelo, ese abrazo, ese abrigo, ese ánimo, porque ya no tenía a su familia espiritual, ya la tenía muy lejos, ¿sí? Entonces, pues a veces, si dentro de la familia de Dios pasamos situaciones difíciles y tenemos el privilegio de estar ahí y de decir, Señor, pues yo me aferro a tu palabra. Imagínense lejos de la presencia de Dios, lejos de nuestros hermanos en Cristo, lejos de la iglesia, qué situaciones vamos a pasar o cómo nos vamos a
a recuperar si estamos lejos de ellos, ¿verdad? Y luego dice aquí, uno de sus hijos, uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth, ¿sí? Entonces dice que Noemí se quedó sola sin sus dos hijos y su esposo, porque tiempo después murieron tanto Malón como Kelión, los dos hijos de Noemí. Imagínense nada más esa situación, lo difícil que debe haber sido para ella, viuda y sin sus hijos y alejada de su pueblo, cómo ella estaba emocionalmente, físicamente, espiritualmente, cómo estaba ella en esa situación, ¿verdad? Entonces, pues mis hermanos, por más difícil que sea la situación que estamos pasando, apegámonos a estar dentro de la familia que Dios nos ha dado, que es la familia de Cristo, porque es en donde vamos a encontrar pues ese consuelo, esa fortaleza. Y luego dice aquí lo que me llama mucho la atención, dice que estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Pero aquí lo que me llama la atención, que dice que Noemí, estando pues en esa tierra donde era un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que no quería saber nada de la palabra de Dios, no quería saber nada de Dios, pero lo que me llama la atención es esta parte que dice, estando Noemí, se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, al volver a darles buenas cosechas. Ay, entonces yo dije, Señor, muchas veces a nosotros, a veces nos hemos separado de la presencia de Dios, nos hemos separado del pueblo y hemos escuchado que el Señor nos bendice y ha bendecido a su pueblo y nos está diciendo, hija mía, regresa con los tuyos, regresa a buscarme, regresa a adorarme. Y a veces pues hacemos oídos sordos, ¿verdad? Pero el Señor, una vez que toca los corazones y que aunque el corazón se haya ido, Él dice, regresa a mí. Y pues yo creo que ante el dolor, la aflicción y todo lo que Noemí había pasado, ha de haber dicho, voy a regresar nuevamente con mi pueblo, donde me sentía amada, me sentía cuidada, me sentía protegida, me sentía confiada en que Dios volvía otra vez a llenar su corazón de esperanza, porque me imagino que ya lo tenía pues un corazón muy entristecido, porque no debe haber sido tan fácil para ella, pero volví a escuchar. Y así nos pasa a nosotros, en medio de nuestro dolor, de nuestra situación, volvemos a escuchar y que dice, Dios, ven otra vez, ven a mi casa, ven y adórame, ven y búscame, ven y entrégame tu corazón. ¿Y qué hizo Noemí? Pues agarró a sus nueras y les dijo, nueras, vámonos, ¿sí? Pero ya en el camino, pues Noemí habla con sus nueras y le dice a cada una de sus nueras, dice, vuelve cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Ay, y qué hermoso me quedé yo pensando en esta parte, porque aún en medio del dolor de Noemí, aún en medio de su tristeza, de su situación difícil, con qué amor le hablaba Noemí a sus nueras. Y dice, y les habló tan bonito que les dice, Dios las bendiga, Dios les dé la seguridad de un nuevo matrimonio. Y les dio un beso de despedida. Imagínense, pues yo todavía no tengo ese privilegio de tener nueras, pero creo que las voy a tener.
por fe, hablo por fe y no por vista de que voy a tener unas nueras. Y yo quiero ser esa suegra que ame a mis nueras, que mis nueras puedan ver en mí a una suegra que ama al Señor por sobre todas las cosas. Aún en medio del dolor de la situación difícil que Noemí estaba viviendo, pues ella amaba al Señor, recordaba lo que el Señor le había enseñado y les hablaba tan bonito a sus nueras. Y eso como que me ha marcado y digo, Señor, yo quiero amar a mis nueras, yo quiero bendecirlas grandemente, así como lo hizo Noemí. Entonces, una de ellas le dijo a Noemí, no, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habré de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Y entonces ahí pues Noemí les dice que no quiere que vayan con ellas, que porque pues así que ella pensaba, pues, ¿cómo me van a quedar a mí? Ustedes están jóvenes, ustedes pueden rehacer su vida, ustedes pueden formar un nuevo matrimonio, pueden tener hijos. Pero hay una que dice aquí que Ruth le dijo, yo quiero regresar contigo. Dice, yo no quiero regresar a ese pueblo idólatra. Y yo digo, ¿qué vio Ruth en Noemí para que Ruth anhelara, Ruth deseara estar con Noemí? Y entonces Ruth le dice a Noemí, le dice, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Entonces yo digo, wow, Señor, si Ruth era una moabita que tenía esa cultura, se puede decir, de mucha idolatría y de tanto paganismo, que vio en su suegra Ruth, que ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué vio en Noemí? Aún en medio del dolor, de la situación difícil que había estado pasando Noemí, ella deseó, anheló ir con su suegra. Yo creo que en medio de ese dolor, yo pienso que debe haber visto el amor tan grande que Dios tenía por ella, y que en medio de todo ese dolor, tal vez Noemí era fuerte y se refugiaba en el Señor y se aferraba a la palabra de Dios. Aunque Noemí estuviera lejos de su pueblo, ella dijo, yo me aferro al Señor. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la situación difícil que estoy viviendo, yo me aferro, yo lo busco con toda mi mente, lo busco con todo mi corazón. Y yo pienso que Ruth vio la fe que Noemí tenías, y tal vez a nosotros, pues el Señor nos está hablando como mujeres y nos está diciendo, ten fe, porque las cosas van a cambiar. Ten fe, porque esa situación que estás viviendo no va a ser para siempre, porque Dios está en control, porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo que hace. Y muchas veces, en medio de ese dolor, pues hay mucho desánimo, hay mucha tristeza, pero si nos aferramos a su palabra y lo buscamos con toda nuestra mente y sigue esa semilla de fe ahí, un día va a dar un fruto, y un fruto en abundancia. Y pues vamos a seguir leyendo qué es lo que más también me llamó la atención. Y luego dice aquí, entonces pues Ruth ya se fue con Noemí, y cuando van llegando a Belén, el pueblo se pregunta. Miren, en el versículo 19 dice, de modo que las dos siguieron el viaje, en este caso Noemí y Ruth,
Dice, cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Y dice, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Y dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Pues vamos a hacer aquí una pausa. Y lo que aquí me llama la atención es que cuando Noemí regresa con su pueblo, imagínense las mujeres emocionadas, conmocionadas, alegres, contentas y sorprendidas diciendo, ¿de veras es Noemí? Noemí la que se fue de la iglesia, Noemí la que se fue de su pueblo, ¿de veras es Noemí? Y les daba esa alegría verla nuevamente regresando a su pueblo, regresando a los pies de Cristo, regresando a su casa. ¿Se imaginan qué alegría? Y así nos debe de dar alegría a nosotros cuando alguien se va de casa y que regrese tiempo después a buscar al Señor, recibirla con los brazos abiertos, recibirla con el amor de Cristo y volverla a estar con ella, porque la gente pues cometemos muchos errores y en esos errores que cometemos nos vamos muchas veces de la iglesia y cuando regresamos tal vez regresamos avergonzadas, tal vez regresamos como Noemí tristes, tal vez regresamos con amargura en nuestro corazón, pero Dios dice, vuelve a casa otra vez. ¿Y qué hacemos? Volvemos, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, entonces dice, y luego más, lo que me llama la atención que dice Noemí, dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Y yo decía, ¿se fue llena? ¿Llena de qué? ¿De qué se habrá ido llena? Pues se fue llena de la presencia del Señor, pero se fue llena de conocer al Señor, se fue llena de saber que Dios estaba con ella. Pero como todos, muchas veces fallamos. Podemos estar llenas de conocer al Señor, podemos estar llenas de aferrarnos a su palabra. Y aún en medio de todo eso, cuando Noemí se fue y vivió esa experiencia tan difícil de perder a su esposo, de perder a sus hijos, ella recordó todo lo que estaba viviendo y lo que ella dejó en su pueblo para irse a vivir a un pueblo totalmente desconocido, a un pueblo que no conocía del Señor. Y por eso ella dice, me fui llena de conocimiento tal vez de la palabra de Dios, pero ella aprendió a amar a Dios. Aún en medio del dolor, del sufrimiento, ella aprendió a amar a Dios. Pero como venía también con un corazón amargado, un corazón entristecido, un corazón de mucho dolor, le dice que cuando el Señor Todopoderoso me ha hecho sufrir y ha traído semejante tragedia sobre mí. En medio de nuestro dolor y de nuestra amargura, podemos echarle la culpa a Dios de nuestros actos, de nuestras situaciones, pero no es Dios el culpable. Yo pienso que la culpable somos nosotros, porque en medio de la situación difícil que estemos viviendo y si estamos en Cristo y si estamos con el pueblo de Cristo, no buscamos el consejo primero de Dios y en un momento de situación difícil decimos vámonos porque aquí no veo claro, aquí no veo futuro, aquí no veo algo bueno para mí ni para mis hijos. Nos vamos y nosotros pues por las decisiones que tomemos pues vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos y luego pues en nuestra amargura, en nuestro enojo que nos haya ido mal, vamos a echarle la culpa a Dios
y Dios no es culpable de nada. Porque si nosotros buscáramos a Dios y dobláramos rodillas como mujeres y buscáramos su consejo, pues otra cosa sería, ¿verdad? Porque aquí no menciona que Noemí, como esa mujer que conocía del Señor, o como nosotros como mujeres que conocemos del Señor, y que mi esposo conozca del Señor, y que pasemos por situaciones difíciles, y en lugar de buscar el consejo de Dios, pensemos en nuestra propia opinión, no, vámonos, pues ahí están las consecuencias, porque no hemos buscado ese consejo, porque nos equivocamos. Cuando Dios dice, primero búscame a mí, yo te voy a dar dirección, yo te voy a decir cuál es el camino por el cual debes tú de andar, en medio del dolor, de la situación difícil, cuál es el camino por el cual debes de andar. Y no nomás nos pasa dentro de la iglesia, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, decir, Señor, pues, ¿sabes qué? Ya voy a dejar el trabajo porque pues aquí no veo futuro, o ya voy a dejar la escuela como joven porque esto no es futuro para mí, y tomamos decisiones equivocadas y pues después vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Entonces, dice aquí que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Fíjense, aquí también me llama la atención que dice, llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿En qué tiempo Dios los trajo? En un tiempo donde había mucha abundancia, en un tiempo donde ellos podían ver ahí nuevamente la mano de Dios, y podían ver que pues que como mujeres, como todo ser humano, pues vamos a pasar por tiempos de prueba, tiempos de dolor, pero también tiempos donde vamos a ver la cosecha. Como dice en Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de prueba, hay un tiempo de dolor, pero también hay un tiempo de gozo y de alegría. Y por lo que tenemos que hacer es siempre estar aferrándonos a la palabra de Dios, para no después venir y decirle, Dios, pues tú eres el culpable de todo, cuando el culpable somos nosotros por no ser obedientes o no buscar su consejo, ¿verdad? Bueno, mis hermanas, pues esto es todo. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, y pues vamos a orar para que en este tiempo pues nos aferremos a su palabra, y que las emociones pues no nos gobiernen, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo que nos gobierne para tomar decisiones sabias, decisiones correctas, porque aún Dios es tan bueno y tan misericordioso que en medio de las situaciones o equivocaciones que hayamos tenido, Él siempre nos va a traer nuevamente a su presencia, nuevamente a su casa, y nos va a decir, pues aquí estoy nuevamente, vuelve tu rostro hacia mí y búscame con todo tu corazón. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias esta mañana. Te damos gracias porque a través de la vida de Ruth, a través de la vida de Noemí, Señor, tú nos has hablado. Tú nos has hablado diciendo que tenemos que buscarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que tú nos ayudes a través del Espíritu Santo a tomar decisiones sabias, correctas, Señor. No en base a mis emociones o nuestros sentimientos, Padre, sino que en esos tiempos de mucho dolor y dificultad, papá, podamos doblar rodillas, podamos buscarte, podamos pedir tu dirección, tu consejo, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos para tomar decisiones, Señor, y que por falta de no tomar tu consejo, papá, después vienen situaciones difíciles en nuestra vida, y tenemos que pagar el precio de nuestras consecuencias.
Pero aún en medio de todo eso, Señor, tu fiel amor permanece para siempre y tú nos sigues amando incondicionalmente, Padre. Y tú nos vuelves a traer nuevamente a tu casa, nos vuelves a traer nuevamente a tu presencia, nos vuelves a decir, ven conmigo, aquí estoy yo. Yo soy el que sano tus heridas, yo soy el que te quito tu dolor, te quito tu vergüenza y que pones en nosotros nuevamente una alegría tan desbordante, Señor, que solamente viene de estar en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que haya sido de mucha bendición. Hasta luego.